Bueno, vayamos entonces a continuar con nuestro pasaje de estudio que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, perdón, y estamos todavía, la semana pasada terminamos el versículo 3 de los aborrecedores de lo bueno. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 5 para ubicarnos en el texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de ti en esta hora, deseosos de seguir estudiando lo que tu palabra nos enseña. Y queremos pedirte en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría que necesitamos para que tu palabra sea entendida adecuadamente por cada uno de nosotros. Pedimos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Gracias te damos porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pedimos pues para que de esta manera tu palabra sea en nosotros hoy de manera eficaz, dándonos a conocer lo que tú quieres que aprendamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al versículo 4, empezando con la palabra traidores. La traición es algo que la humanidad ha llevado desde sus inicios. Adán fue el primer traidor, porque traicionó la confianza que Dios le dio al dejarlo al cuidado del jardín del Edén. Traicionó la confianza de Dios al decirle a Adán: de todos los demás árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ellos traicionaron a Dios comiendo de ese árbol. La traición se ha hecho notoria toda la historia de la humanidad. Caín traiciona a su hermano Abel. Lo invita a salir al campo, a caminar, y mientras están caminando, se levanta contra él y lo asesina. Y vamos a encontrar en las Escrituras cualquier cantidad de ejemplos de lo que es la traición. ¿Y sabe qué es lo triste? Que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado, aquellos que son traicioneros son peligrosos. La traición dentro de la iglesia es algo totalmente peligroso, es algo totalmente dañino. Pero tal vez usted dirá: no, pero yo no creo que en la iglesia haya traición. Yo no creo que haya la posibilidad de que uno como cristiano sea traicionero. Pero definamos entonces
¿Qué es traicionero? Traicionero es alguien que aparentemente te muestra que está de acuerdo contigo, pero después detrás de ti está comportándose en contra tuya. Eso es ser traicionero. Y vayamos a las Escrituras para saber cómo podemos ser traicioneros en las Escrituras. La palabra del Señor nos ha instado todo el tiempo a que ustedes y yo debemos agradar a Dios. ¿Sí o no? A eso nos insta la palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Agradar a Dios? ¿O por el contrario hacemos lo que desagrada a Dios? ¿Cierto? Siempre estamos haciendo lo contrario. Pero cantamos, oramos, leemos la Biblia, compartimos entre nosotros y somos traicioneros. Somos traicioneros. ¿Sabe? Hay muchas maneras de ser traicionero. Ser traicionero es cuando usted recibe una enseñanza de las Escrituras y aparentemente usted está diciendo, estoy de acuerdo, eso es lo que dice la Biblia, sí, así debe ser, pero después sale a decir, ¿qué tal? ¿Qué tal que uno tenga que dejar de hacer esto, que uno tenga que dejar de hacer lo otro, que uno tenga que... No, que también es que son exagerados. Eso es ser traicionero. Pero más que traicionarme a mí, se está traicionando a usted mismo. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y es su problema. Es su problema. ¿Quién está perdiendo? ¿Yo? Yo no pierdo nada. Yo no pierdo nada. Porque a mí el Señor me llamó ¿a qué? A que les enseñe a ustedes, a predicarles. De allí a que la palabra haga efecto en usted, ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñarle lo que la palabra del Señor enseña. Y eso hago. Eso hago. El problema está cuando usted dice, no me parece, yo no creo que sea así. A mí me parece que usted está como exagerando. A mí me parece que usted está yéndose por el lado que no es, cuando usted no tiene un argumento verdadero con las Escrituras para decirme eso. Porque si usted tiene un argumento real con las Escrituras para decirme, pastor, usted enseñó esto y las Escrituras enseñan otra cosa, yo he buscado, he estudiado la palabra y con ese estudio que he hecho me di cuenta que lo que usted me enseñó a mí era incorrecto en torno al tema tal. Lo analizamos y miramos quién está equivocado, ¿sí? Pero si usted sencillamente se para y me dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con él, pero ¿por qué no está? No, ¿por qué no? Porque no me parece, porque es que a mí no me gusta. No me está traicionando a mí, se está traicionando a usted mismo, porque la palabra del Señor es la verdad, ¿o no? Y si la palabra de Dios es la verdad, ¿qué tengo yo que pelear con ella? ¿Qué tengo yo que ponerme en contra de ella? En ningún momento. Por esa razón es que la traición
es algo peligroso dentro de la iglesia. Porque, hermano, ¿sabe? Muchas veces las personas se muestran como no son. ¿Sí? Y eso es algo tenaz, porque eso es traición. Cuando usted viene aquí a la iglesia y me muestra una cara de ovejita regañada, una cara así de no mata una mosca, una cara de no rompe un huevo, y yo le creo. Pero después me doy cuenta de que lo que usted realmente es, ni cerquita de lo que me mostró a mí. Y eso sí es tenaz, porque eso es traición. Y no solamente hacia mí, sino también hacia los demás hermanos. ¿Por qué? Porque yo considero, o yo creo, hermano, que lo que ustedes me muestran aquí, esos son ustedes. Eso es lo que yo creo. Pero muchas veces vamos a encontrar personas dentro de las iglesias que van a ir a tratar de engañarnos, mostrándonos cosas que no son. Vemos el caso específico en las escrituras de ¿quién? Judas. Caminaba con el Señor, hacía milagros porque el Señor le permitió hacerlos. Hablaba del Señor, pero mientras hacía estas cosas, estaba guardando para sí lo que no debía guardar. Tanto que el mismo Señor en una ocasión le llama la atención. ¿Se acuerdan cuando la mujer María Magdalena llegó a la casa de él a derramar un perfume de alabastro en sus pies? Judas vio toda la escena y dijo: qué desperdicio. Ese perfume se habría podido vender en 100 denarios y con eso darle de comer a los pobres. ¿Ve? Pero la misma escritura dice, y esto lo dijo no porque él estuviese cuidando a los pobres, sino porque estaba pensando, uy, cuánto me había podido yo echar al bolsillo de esos 100 denarios. ¿Ven? Eso es ser uno traicionero. Eso es ser uno traicionero, una persona que hace las cosas de manera solapada, que se muestra como no es. Delante de nosotros es, hermano querido, yo le amo. Pero detrás de nosotros está clavando el cuchillo lo más profundo que puede. Y a eso tenemos que prestarle atención. Porque, hermano, los traicioneros son peligrosos. ¿Sabe? Cuando estaban ahí en la última cena, el Señor Jesús dijo: de cierto, uno de los que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Y Judas, sabiendo, mete la mano en el plato con él y dice: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Hermano, el traicionero es descarado. La persona traicionera nunca va a aceptar su condición. Siempre va a estar tratando de culpar a otros de lo que le pasa. Siempre va a estar tratando de que la culpabilidad se vea en otro, no en mí. Eso hace la persona traicionera.
Y por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huye, aléjate de ellos, son peligrosos. Son peligrosos. El pueblo de Israel también se caracterizaba por ser traicionero. Desde sus inicios el pueblo de Israel cometió traición. ¿Se acuerdan cómo? ¿Dónde comenzó el pueblo de Israel? Entre Jacob y Esaú, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jacob? Traicionó a su papá, traicionó a su hermano, tomando lo que no era de él. Fue traicionero. Después, Jacob, cuando se acuerdan la historia de Dina, cuando Dina fue violada por el hijo del rey de la ciudad donde ellos habían llegado cercano, le dicen, mire, pensamos hacer un mal, pero mi hijo quedó enamorado de su hija y queremos que se unan, no queremos tener problema entre ustedes. Y Jacob aceptó eso, dijo, está bien, no hay ningún problema. Pero después vinieron los hijos de él y dijeron, no podemos permitir que nuestra hermana sea tratada como una prostituta. Y se aprovecharon de la condición de debilidad que había entre todos los hombres de esa ciudad para asesinarlos a todos. La circuncisión es dolorosa. Y ellos aprovecharon ese momento donde estaban indefensos. Eso va a ser el traicionero, aprovecharse cuando tú estás indefenso. Nunca un traicionero te atacará de frente. Nunca. Siempre buscará el momento de debilidad oportuno para atacarte. Y por eso Pablo le dice, Timoteo, son peligrosos. Cuídate de ellos, aléjate. Son peligrosos. Hermanos, los traicioneros pululan en la Biblia. Hay cualquier cantidad. Saúl no hizo traición a David, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Sí? Saúl nunca fue traicionero. A cada ratico mandaba al ejército a que buscaran a David para que lo mataran, porque él ya sabía que Dios lo había designado como rey. Hay que matarlo. Y en varias ocasiones intentó atravesarlo con una lanza a traición, nunca de frente. ¿Ven? Eso hace la persona traicionera. Pedro no fue traicionero, para nada, ¿cierto? Maestro, te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, no sabe lo que dice. De verdad os digo que antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. No, Señor, nunca. Yo no sería capaz de hacer eso. Pedrito, mejor guarde silencio. Esperemos. Pum. Sucedió. Ahí está la traición latente todo el tiempo.
Pero luego vemos a un Pedro totalmente distinto. No después de haberlo negado, sino cuando vemos a un Pedro distinto. A partir de Hechos capítulo 2, Pentecostés. Desde ese día, Pedro es diferente. Pero aún así, siendo diferente Pedro, y volvió a hacer traición. ¿Sabe cuándo? Allá en Gálatas, cuando Pablo tiene que llamarle la atención y le dice: condené a Pedro porque su actitud era de condenación. Se comportaba con los gentiles como gentil, comía con ellos como si nada, pero cuando llegaban los judíos, inmediatamente se alejaba de los gentiles y los juzgaba. Eso es ser uno traicionero. Y Dios utiliza a Pablo para pegarle un buen llamado de atención a Pedro para que reaccione. Hermanos, siempre van a haber personas traicioneras. Y esto no es para que entonces usted y yo andemos hacia la defensiva a ver quién es traicionero, quién me va a traicionar, quién, a ver. No, no se trata de eso. Sino que se trata de que usted y yo no lo seamos. Puede ser que nos traicionen, puede ser que sí, pero usted y yo no podemos traicionar a nadie. No lo podemos hacer. ¿Y sabe por qué? Porque se supone que somos hijos de Dios. La persona traicionera siempre atacará el punto más débil suyo. Nunca va a atacar donde usted es fuerte. Y eso hace la traición. ¿Por qué cree que dice allá en Juan capítulo 8, versículo 44, algo que ustedes ya deben saberme de memoria también? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? La traición no viene de Dios, la traición viene del enemigo. Así que usted no me puede decir: pastor, yo lo traicioné en el amor del Señor. ¿Será que me puede decir eso a mí? En algún momento: hermana querida, yo la traicioné a usted en el amor de Cristo. Cuando usted traiciona, es guiado por su pecado, por el enemigo, por el padre de mentira, por aquel que solo sabe hacer lo malo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no vayamos nosotros a encontrarnos siendo traicioneros. Pero usted dirá: ¿y de qué manera yo puedo traicionar a mis hermanos? ¿Quiere que le nombre algunas? Cuando usted se reúne con otros a hablar mal de un hermano, usted es traicionero. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ese hermano viene o esa hermana viene, usted la saluda de beso y le dice: me alegra verte, que Dios te bendiga. Mua, mua, mua. Pero a solas, por allá con otro, está diciendo: ¿qué tal? Mire, tal y tal y tal y tal y tal. En ese momento usted está siendo traicionero. Usted es traicionero
cuando permite que otra persona venga a hablar a usted de un hermano en Cristo. Ahí usted se convierte también en traicionero. ¿Por qué? Porque lo correcto es, si es mi hermano en Cristo, yo lo voy a defender. Eso es lo correcto. Pero cuando usted se puesta para escuchar, así usted no diga una palabra, el solo hecho de escuchar lo que están diciendo de su hermano, lo convierte a usted en traicionero. Así que tengan mucho cuidado. También somos traicioneros cuando venimos y nos presentamos delante de los demás hermanos como si fuéramos personas perfectas, cuando lo sabemos que no. Ahí estamos siendo traicioneros. Por esa razón es que, hermano, Pablo le dice: tenga cuidado, Timoteo, las personas traicioneras son muy peligrosas. El Señor compara a los traicioneros ¿con qué? ¿Con qué los compara? ¿Se han dado cuenta? Con la cizaña. Solo hay dos cosas: o somos trigo o somos cizaña. El trigo produce fruto, la cizaña no. ¿Ven? Por eso dice la Escritura que un día un jefe de familia mandó a sembrar un terreno de trigo, pero el enemigo vino de noche y le sembró cizaña encima del trigo. Cuando fueron a ver, el trigo y la cizaña estaban creciendo juntos. Y los encargados de la tierra le dijeron: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Arrancamos la cizaña? Y él le dijo: no, déjenlos crecer juntos, porque si ustedes en este momento arrancan la cizaña, también arrancarán el trigo y perderán el fruto. Déjenlos que crezcan, y cuando el trigo esté listo para ser recogido, recojan el trigo y échenlo en mi granero, y la cizaña amárrenla y quémenla. Hermano, ¿qué le quiero decir con eso? Los traicioneros, los cizañosos, van a crecer al igual que crecen los verdaderos creyentes, allí dentro de la iglesia. Van a estar allí sentados con nosotros, van a estar hablando con nosotros, van a estar comiendo con nosotros, van a estar alabando supuestamente al Señor con nosotros. Pero gracias a Dios, no soy yo quien tiene que separar el trigo de la cizaña, sino que es Él mismo el que lo va a hacer. Por eso es que es peligroso ser traicionero. La cizaña tiene una característica, y es: se parece al trigo. La planta es parecida, pero no da fruto. Lo único que hace es alimentarse como el trigo de los nutrientes de la tierra, pero no da nada. No da nada. Y esa es la manera en la que ustedes y yo tenemos que revisarnos, decir: espere, yo estoy alimentándome de la palabra, del terreno, estoy tomando el alimento, pero ¿estoy dando fruto o sencillamente estoy siendo una mata de cizaña que se parece trigo, pero no es trigo? Hasta hace unos años atrás se creía que había una
una especie de enredadera en los árboles, grandes sobre todo, a la cual la gran mayoría de estudiosos de las plantas denominaban que era un parásito. Y decían, esa planta está matando al árbol grande. Pero hoy los mismos estudiosos han dicho, no, ella no lo mata, ella lo defiende. Esa planta tiene la característica de ser una muy buena esponja, absorbe una gran cantidad de agua, y cuando el árbol está pasando por un momento de sequía, ella tiene la posibilidad de brindarle del agua que ha recogido para que el árbol pueda seguir vivo. Pero sí, efectivamente, también hay unas plantas que son totalmente parásitos, que se enredan en los demás árboles simplemente para extraer de ellos todo lo posible hasta matarlo. Y tan pronto muere el árbol, ella también muere. Pero ya dejó su semilla para crecer en otro. Esa es la situación. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ir a las Escrituras para saber si estamos siendo unas personas que están dispuestas a ser traicioneras o están dispuestas a seguir pase lo que pase. En la vida cristiana, y no solo en la vida cristiana, sino allá afuera también, ¿a qué es a lo que más pavor le tiene una persona? A alguien traicionero. Y hay gente que se caracteriza por eso, ¿cierto? Hay gente que se caracteriza por actuar siempre a traición. El traicionero siempre se va a mostrar como tu mejor amigo. El traicionero siempre se va a mostrar como muy cercano a ti, como muy contemporáneo, como que muy uña y mugre. Así se va a mostrar el traicionero. Pero cuando llegue el momento de sacar a relucir su traición, será el primero en atacarte. Y a eso es a lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ese era Judas. Ahí estaba, caminando con el Señor, haciendo cosas como el Señor. Fue uno de los que llegó diciendo, Señor, los espíritus se nos sujetaban. Señor, vimos hacer tales cosas, los enfermos se sanaban. Y el Señor, ¿qué le dice? No os alegréis de esas cosas, sino de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Ve? Eso que me muestra, el traicionero siempre vivirá de apariencia. El traicionero siempre querrá sobresalir, siempre querrá mostrarse más de lo que es. Eso hace el traicionero. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado, que no nos encontremos nosotros en la vida cristiana siendo personas traicioneras, sino que por el contrario podamos decir, Señor, ayúdame a ser una buena planta de trigo que da fruto. Una planta que esté dando un fruto adecuado, una planta que no se está alimentando en vano, una planta que no es sino hoja y de fruto nada. Así que espero les quede muy claro lo que es ser traicionero y a lo que debemos tener mucho cuidado. Ahora, la siguiente palabra que
el apóstol Pablo le dice a Timoteo es impetuosos. ¿Saben ustedes qué es un impetuoso? Impetuoso significa alguien que no se mide para actuar, que es precipitado, que hace las cosas a la loca. Ese es alguien impetuoso. Alguien que sencillamente está hablando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, estamos hablando hoy aquí de los traicioneros y él se levanta y dice, sí, yo creo que fulano de tal es traicionero. Eso es muy delicado, ¿sí? El impetuoso es una persona que no se mide para nada. Sencillamente va haciendo las cosas sin meditarlas antes y después está diciendo, ¿yo por qué hice eso? No tanto imprudente, sino alguien que no analiza lo que pueda llegar a ser, el daño que pueda llegar a ser lo que dice o hace. Eso es alguien impetuoso. Generalmente la palabra impetuoso se utiliza para hablar del viento, ¿sí? Dice, y vino un viento que azotó con mucho ímpetu a la ciudad de tal, y tumbó los techos, y tumbó las casas, y se cayeron las redes eléctricas. Eso es un viento impetuoso, algo que nadie puede parar. Asimismo es la persona. Una persona que no le importa el daño que haga con lo que dice o hace. Sencillamente lo hace y ya. Y deja detrás sí el destrozo. ¿Ven? Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, miremos en las Escrituras, ¿será que hay personas impetuosas? ¿A quién se les ocurre pensar ustedes como personas impetuosas? Yo tengo una en mi mente. ¿Saben quién fue? Moisés. Moisés, cuando se dio cuenta de que era judío, que no era egipcio, sino judío, actuó con ímpetu. ¿Sabe cuándo? Cuando vio que estaban dándole látigo a uno de sus hermanos, de inmediato se levantó y ¡guas! Mató al otro y de una vez lo enterró ahí entre la arena. Y le dijo al otro, usted no vio nada. Eso es ser alguien impetuoso. Pero después, ¿qué le tocó hacer? Ese mismo al que él había defendido, lo estaba acusando diciendo, yo lo vi cuando lo mató y lo enterró. Hizo daño. ¿Y qué le tocó hacer? Piérdase, huya, porque usted quiso liberar al pueblo por su propia mano y Dios le dijo, así no es como yo digo, no como usted quiera. Entonces vemos a Moisés actuando de una manera impetuosa. ¿Recuerdan algún otro ejemplo de alguien impetuoso en la Biblia? Cuando llegaron los soldados a buscar al Señor, inmediatamente Pedro, lleno de ímpetu, saca su espada y ¡guau! Le mocha la oreja al soldado. Y el Señor lo tiene que parar. Pedro, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Se da cuenta?
Somos impetuosos. Y esas personas impetuosas hacen daño. Hacen daño. ¿Por qué? Porque actúan sin medirse. No les importa las consecuencias que pueda traer sus actos. Y eso es muy peligroso. Demasiado peligroso. ¿Será que el Señor Jesús fue impetuoso? ¿Qué piensan ustedes? ¿El Señor Jesús fue impetuoso? Tengo que decirles, no, nunca. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que Él hacía ya estaba presupuestado, ya estaba planeado. Nunca Él hizo nada por su propia cuenta. Ese es nuestro problema. Pongamos un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué un hombre y una mujer terminan en una relación sexual ilícita? Porque los dos son muy medidos, ¿cierto? ¿Por qué creen? Porque actúan con ímpetu. Sencillamente se dejaron llevar. Se dejaron llevar del momento y ¡pum! Cayeron. Esa es la condición de alguien impetuoso. Alguien que nunca va a meditar lo que hace, sino que sencillamente va haciendo por hacer. No importa lo que suceda. La palabra del Señor nos da pie a pensar en cómo hacer las cosas. No de manera impetuosa, no de manera irracional. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo iniciado la obra y no tenga con qué terminarla, los demás pasen y se burlen diciendo, mire, este empezó a construir y no pudo acabar. Pero luego dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y medita si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, antes de que el otro esté cerca, le manda una embajada y le pide condiciones de paz. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos ser personas que piensan, que meditan bien antes de dar un paso, que piensan muy bien las cosas antes de hacerlas, no las van haciendo a la loca, a la topa tolondra por ahí, que sencillamente lo que salga saldrá y ya. No, no puede ser de esa manera. Como creyentes, nosotros estamos llamados a ser personas mesuradas, a ser personas que analizan muy bien lo que van a hacer para no traer consecuencias contra sí mismo o contra otros, porque desafortunadamente el impetuoso no solamente se afecta a sí mismo, sino que afecta a muchos más consigo. Yo le pregunto, ¿de alguna vez usted se ha comportado de manera impetuosa? ¿Han hecho cosas que después dijeron, yo nunca debía haber hecho esto? ¿Cierto que sí? ¿Y qué le ha traído de resultado? ¿Buenas cosas? Por eso es que Pablo le dice, Timoteo, es peligroso. Esas personas impetuosas hacen daño. Tenemos a Sansón en la Biblia también.
Padre, ve y búscame a esa mujer porque yo la quiero para mí. Hijo, pero es que no, yo la quiero, me enamoré y ya, esa es la que quiero. Mi hijo, nada. Pum. ¿Se da cuenta? El ímpetu no trae nada bueno. El ser personas aceleradas para tomar determinaciones, para hacer transacciones. Si usted es de esas personas, y vamos a la parte económica, si usted es de esas personas que sale con 100 pesos en el bolsillo, en los Estados Unidos sucede mucho, usted puede salir sin una moneda en el bolsillo y regresar lleno de deudas. Porque allá, con su tarjeta de conducción, usted entra a un supermercado, entra a un almacén y compra cualquier cosa, solamente con la tarjeta de conducción. Allá no importa la cédula. Allá usted nunca lo pide, nunca lo van a decir como aquí, cédula. No, allá es, muestre su tarjeta de conducción. Porque todo lo que usted pueda, se pueda saber de usted está en la tarjeta de conducción. Ahí saben dónde vive, saben su seguro social, sabe todo lo suyo, todo, absolutamente. De tal manera que usted en Estados Unidos sin una tarjeta de conducción usted no es nadie. ¿Sí? Y me decía una persona que vive allá, usted puede salir sin un peso en el bolsillo y llegar con nevera, televisión, DVD, home theater y todas esas cosas, porque usted no necesita eso, usted no necesita efectivo, todo se lo cargan a la tarjeta de conducción, todo. Y por eso es que hay mucha gente allá que mantiene ahorcada a toda hora. ¿Por qué? Porque salen y empiezan a ver, ay, mire tan bonito el nuevo televisor que salió, llevémoslo, y se lo llevan, pero no han meditado si tienen con qué pagarlo. Actúan de manera impetuosa, y aquí en Colombia sucede lo mismo. Personas que llegan a ofrecerles, yo lo veo todos los días ahí en la casa, todos los días lo veo ahí en la casa, porque llegan de los bancos a ofrecerles a los muchachos de ahí crédito, que no, que nosotros le recogemos la cartera, que nosotros le damos tanto, que no se preocupe, y ellos, hágale, métase y métase en deudas a toda hora, y están hasta la coronilla de deudas, colgados a toda hora. ¿Por qué? Porque no se miden. El cristiano no puede ser así. El cristiano es una persona que razona antes de, es una persona que tiene que poner atención. Espere, ¿yo por qué me voy a meter en una deuda más si no la necesito? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a meter en deuda si no necesito endeudarme? Entonces, el cristiano debe ser una persona que mide las consecuencias de lo que pueda llegar a venir sobre su vida antes de que pase. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos guía. Eso es lo que hace el verdadero cristiano. Entonces, no podemos ser impetuosos, no podemos ir a la loca por ahí haciendo las cosas sin medir las consecuencias positivas o negativas, porque por lo general, ¿cuáles creen que son las consecuencias más grandes que recibimos? Son positivas todas, ¿cierto? La gran mayoría de veces las consecuencias son negativas, son muy pocas cuando las consecuencias son positivas, muy pocas, por no decir nulas, pero aún así seguimos comportándonos de manera impetuosa. Así que, hermanos, hemos visto dos cosas. La primera es que es muy peligroso dentro de la iglesia ser o estar con personas traicioneras. Y lo segundo es ser personas alocadas, personas impetuosas que simplemente van haciendo por hacer sin medir nada. Yo tengo que decirles
que en la vida cristiana el Señor nos enseña a ser personas que analizan todas las cosas antes de hacerlas. Si nosotros tuviésemos en cuenta el pasaje que dice, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor, cometeríamos menos errores. Cometeríamos menos errores. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en nosotros solamente, sino que estamos pensando en agradar a aquel que nos llamó por soldados. A Él es al que tenemos que agradar, no a nosotros. No a nosotros. Y el problema está en que hemos cambiado ese orden. Sencillamente queremos primero complacernos a nosotros y después mirar si podemos, con lo que nos complacimos nosotros, agradar a Dios. O sencillamente, como la gran mayoría hace, planea y le dice al Señor, Señor, estos son mis planes, apruébalos, bendícelos. ¿Por qué creen que la palabra dice, mis caminos no son sus caminos? Mis pensamientos no son sus pensamientos. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, vaya a lo que dicen las Escrituras y hágalo conforme a ellas mandan, no conforme a lo que usted quiera. Y de esa manera podremos hacer las cosas de palabra y de obra como para el Señor. ¿Estamos? Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque podemos darnos cuenta de lo peligroso que es que haya cristianos traicioneros. Pero tristemente tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces son los que pululan en las iglesias. Personas que son amadoras de hablar mal de los demás. Personas que todo el tiempo están planeando hacer mal a otros. Personas que todo el tiempo están deseosos de mostrarse como no son realmente. Pero también nos has permitido darnos cuenta de que también es muy peligroso ser personas aceleradas, personas que se meten en cosas sin saber ni siquiera qué va a pasar después, sin haber meditado detenidamente lo que puede llegar a suceder si se hace esto o lo otro. Pedimos, Señor, para que nos ayudes a ser personas mesuradas, calmadas, personas que se dejan guiar por tu Espíritu Santo en todo, para que lo que hagamos sea de gloria y de honra para ti, Señor. Y te pedimos para que quites de nosotros entonces la traición y quites también el ser de esas personas impetuosas. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.